Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre una iniciativa muy importante que es un observatorio de aborto seguro. ¿Qué va a observar? ¿A quiénes va a observar? ¿Qué tanto las mujeres podremos participar en esta observancia? Pues es parte de lo que nos van a explicar Carla Berdichevsky, socia fundadora de Colmena Consultoras, así como Bianca Vargas y Graciela Muñoz, todas ellas de esta consultora Colmena. Y después de esto vamos a conversar sobre un concurso de videos cortos, Tu voz frente al cambio climático, que es una iniciativa desde la sociedad civil que busca dar voz a quienes viven y resisten los efectos de cambio climático en sus comunidades, pero además que son poblaciones que están teniendo muchas más afectaciones como son las mujeres. Y para ello vamos a hablar con Cinia Carranza López. Ella es coordinadora general del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, AC. Les invito a que se queden con nosotras en esta emisión. Quienes nos siguen, nos acompañan en Análisis Feminista, saben que en más de una ocasión hemos estado hablando de las despenalizaciones del aborto que han estado ocurriendo en diferentes entidades federativas. Hemos buscado hacer balances de cómo va, cómo se aplica la ley, qué tanto las mujeres realmente están accediendo a este derecho, etcétera, etcétera. Pero sin duda falta que haya una estructura mucho más organizada para observar precisamente qué está ocurriendo en nuestro país y qué tanto las mujeres están accediendo a aborto seguro en nuestro país. Así que decidimos tocar el tema porque en días pasados se dio a conocer un observatorio de este asunto. Y agradezco a Carla Berdichevsky que esté aquí con nosotras. Ella es socia fundadora de Colmena Consultoras, a Bianca Vargas, socia fundadora también de Colmena Consultoras, y Graciela Muñoz, todas ellas pues de esta consultora. Muchas gracias Bianca, Carla, Graciela por estar esta mañana aquí con nosotras. Empecemos, ¿por qué se hizo necesario este observatorio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué están buscando? Y ahora sí, cualquiera de las tres, adelante. Perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias Lucía y al equipo de CIMAC por invitarnos a este programa. Estamos muy entusiasmadas, muy contentas y muy comprometidas con este proyecto que mencionas. Pues mira, nosotros somos Colmena Consultora, somos una sociedad civil que desarrolla iniciativas de investigación, de capacitación y de gestión de proyectos, que como dices está coliderada por nosotras tres y además Carla Flores, ¿no? Tenemos una formación diversa, somos médicas, psicólogas, antropólogas y formación con salud pública, y hemos trabajado en el diseño y la implementación de políticas públicas en salud. Trabajamos a lo largo de la administración anterior en la Secretaría de Salud, y nosotros fuimos las responsables de diseñar y de publicar el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Y bueno, nos coordinamos con las secretarías estatales para instalar los servicios que ahora están denominados servicios de aborto seguro. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos y le doy la palabra a mis colegas. A ver, Carla, nada más porque estás al ladito de ella en mi pantalla. ¿Qué es lo que busca el observatorio? ¿Qué va a observar en este sentido en nuestro país? Muchas gracias, Lucía. Estamos proponiendo este espacio virtual. Es una herramienta que nos permite monitorear cómo se está dando el acceso a estos servicios de aborto seguro que están instalados en México. A la fecha tenemos una red de más de 250 servicios y la plataforma, nuestro sitio web que pueden consultar en observas.mx. Hemos planteado esta información con un formato y un lenguaje accesible que pueda servir a diferentes personas interesadas en este tema. Estamos pensando en que es un recurso
muy útil para organizaciones de la sociedad civil, pero también para profesionales de la salud, para quienes toman decisiones sobre política pública en nuestro país, para un público académico, pero también, y ahora les contaremos por qué, tiene un objetivo de llegar a la población en general, sobre todo a las mujeres o a las adolescentes que busquen un servicio de salud. Partimos de que existen servicios públicos, pero queremos proponer con el uso de esta herramienta que estos servicios se otorguen con calidad y calidez, es decir, que las tecnologías que se utilicen para la atención sean aquellas que se han recomendado con base en la evidencia y las recomendaciones internacionales, e incluso lo que está planteado en la política pública nacional, y que hagan accesible estas tecnologías y se dejen de utilizar tecnologías como lo es el legrado en la atención del aborto del primer trimestre. Y la atención, proponemos además, esté basada en una consejería que permita a las mujeres ejercer su autonomía, su poder de decisión, que se maneje el dolor, que se ofrezcan métodos anticonceptivos y que se haga una detección de la violencia cuando así sea el caso. Has tocado algo muy importante, es decir, la demanda de aborto seguro es viejísima en el movimiento feminista, Bianca. Yo recuerdo, y seguramente algunas de nuestras radioescuchas, era aborto seguro para no morir, anticonceptivos para no abortar, ¿no? Era esta combinación. No es que las mujeres querramos como una práctica cotidiana el aborto, lo que queremos es que aquellas mujeres que por cualquier circunstancia decidan interrumpir un embarazo, no tengan que pagar con su vida. Eso es lo que, y a veces se pierde este fragmento de la explicación que me parece que es nodal. Pero decía Carla algo muy importante que tiene que ver con la prevención de estos embarazos no deseados, por la violencia sexual que vivimos las mujeres y las niñas, y en general las mujeres que no pueden tener un control y autonomía sobre su salud reproductiva, sobre su sexualidad. ¿Qué está pasando ahí, mi querida Bianca? No sé si han encontrado o tienen algún... Yo sé que el observatorio está sobre aborto, me queda clarísimo, pero seguramente en este andar ustedes han ido detectando cosas. Yo no sé qué has encontrado, qué tanto hoy realmente las mujeres hemos podido avanzar en esto, en poder tener anticonceptivos seguros, en poder no tener embarazos que no queremos, porque a veces creo que ese tema también se olvida y es parte de garantizar precisamente condiciones dignas para las mujeres. Sí, Lucía, justamente a partir de esta pregunta creo que podemos enfatizar varios elementos. Una de las cosas por la que queremos difundir el observatorio de manera muy amplia es porque también creemos que puede contribuir a cambiar esta narrativa social sobre el aborto, ¿no? Para erradicar todo el estigma y la discriminación que, como dices, incluso representan, ¿no?, un riesgo para la vida de las mujeres, adolescentes, incluso niñas, ¿no?, y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, nosotros entendemos el servicio, los servicios de aborto seguro, el acceso a un aborto seguro, como el continuo de las necesidades de salud sexual y reproductiva. Y es un servicio que una gran parte de las mujeres podríamos necesitar a lo largo de la vida, ¿no? Quiero también resaltar ahí que cuando se trata de un embarazo producto de una violación, los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, como se le ha llamado a esta pues a esta vía específica, ¿no? Cuando se trata de una situación de violación sexual, primero es una atención prioritaria
¿no? Es muy sensible al tiempo, cuanto antes y cuanto menos demoras haya, mejor, por supuesto, ¿no? Y este acceso a servicios también es independiente de que las mujeres, las personas elijan poner una denuncia en ese momento o no, ¿no? De hecho, recalcar que frente a una violación sexual, el buscar esta atención médica en las primeras 72 horas, pues nos permite hacer intervenciones que van a contener ya de por sí este daño, esta vulnerabilidad y esta violencia, ¿no? Para prevenir la transmisión de enfermedades, el embarazo no intencional, ¿no? Y también pues el apoyo, el contener este impacto en salud mental. Entonces, verlo así, como un tema de salud, antes que como un tema judicial, ¿no? Antes de enfrentar esta decisión justamente, ¿no? Y me parece muy importante, ustedes hablan, a ver, es que son como muchas cosas, hablan de 250 servicios, que sería bueno como saber, como población, las mujeres, ¿cómo? ¿Cuántos 250 servicios? ¿Qué quiere decir eso? Pero algo que me parecía muy importante, Carla, y que creo tú lo comentaste, es dejar de usar el legrado como una práctica. ¿Qué significa eso? Incluso la palabra me sonó extraña porque no se habla de eso. No es una palabra que usemos cotidianamente, pero ¿por qué hay que dejarlo de usar? Gracias, Lucía. Creo que has tomado uno de los temas que estamos monitoreando en la página, en el portal tenemos una sección de monitoreo y estamos haciendo énfasis en algunos temas que son temas pendientes de atender en nuestra política pública, en la operación de los servicios, y uno justamente es este que mencionas. Estamos promoviendo que en los servicios públicos se atienda con la calidad que se ha determinado por las instituciones internacionales y nacionales de acuerdo a la evidencia, y lo que sabemos es que el legrado lleva a complicaciones innecesarias para la mujer, puede llevar a perforaciones uterinas, a sangrado, y además representa un costo adicional para los servicios de salud porque requiere de instalaciones específicas, un quirófano, el uso de anestesia, y esas son tecnologías que están en desuso, que no son necesarias y que generan incluso estos costos injustificados para los sistemas de salud. En el monitoreo que hacemos, hemos hecho una distribución del tipo de tecnologías que se están utilizando actualmente para atender el embarazo, las interrupciones de embarazos del primer trimestre, y podemos trazar de acuerdo a los datos públicos, que es lo que estamos utilizando, son fuentes oficiales de información, que casi la mitad de los abortos del primer trimestre se atienden todavía con legrado. Es una tecnología que está en desuso, no está recomendada, y las alternativas son aquellas que permiten a las mujeres tener un servicio de acuerdo a sus elecciones, primero que nada, y servicios ambulatorios, que quiere decir que las mujeres no requieren de hospitalización, incluso que no requieren de ir a un servicio de salud cuando los medicamentos están accesibles para ellas de otras formas. Pero las tecnologías que están recomendadas actualmente es el uso del medicamento, los esquemas de medicamentos para la atención del aborto o la aspiración manual endouterina, que son las alternativas recomendadas actualmente, y que por medio del monitoreo que estamos haciendo en el Observatorio de Aborto Seguro, recuerdo la página que es observas.mx para que todo el mundo pueda entrar a visitarnos. En realidad estamos viendo que el legrado sigue utilizándose de una forma desproporcional, incluso tenemos la información por entidad federativa, donde podemos ver que algunas entidades registran casi el 90% de las atenciones a los abortos de primer trimestre todavía con uso del legrado, que en realidad no deberíamos estar viendo. Y esto nos permite cruzar con otra información que tenemos disponible para utilizar estos datos y hacer de esto un ejercicio de abogacía para que quienes están a cargo de vigilar la calidad de estos servicios públicos atiendan la implementación de las recomendaciones que están plasmadas en el lineamiento nacional para la atención del aborto y que es de observancia nacional. Y Graciela, a ver,
es muy importante que, sobre todo las mujeres que nos están escuchando, que en los municipios de este país, que a veces son las que por esta concentración de información en las ciudades, pues no tienen a veces estos accesos a la información, ellas pueden decirle no al legrado. Pues mira, en realidad los servicios de los abortos, digamos, se atienden en distintos espacios, ¿no? Las mujeres pueden llegar en distintos momentos del embarazo a solicitar un aborto. Sin embargo, los que se denominaron servicios de aborto seguro, que están dentro de estas unidades de salud y que están marcadas en el mapa de referencia, son los que específicamente atienden abortos con esta política pública, ¿no? Que establece que se tiene que utilizar de manera prioritaria en el primer trimestre los medicamentos, mifepristona, misoprostol y la aspiración manual, que son, digamos, como las recomendaciones internacionales, como decía Carla. Sí se puede solicitar si es que estás en ese periodo y si puedes, digamos, exigirle al personal de salud que no quieres un legrado. El legrado es una intervención que requiere hospitalización y que lleva, como decía Carla, otros riesgos, ¿no? Sí podemos solicitarla. Sin embargo, pues para eso tenemos primero que informar a la población, a que las mujeres sepamos cuándo, y personas con capacidad de gestar o de abortar, que sepamos cuándo son recomendadas estas intervenciones, ¿no? En el primer trimestre no tendría que ser necesario un legrado e incluso puede tener pues implicaciones mucho más graves en términos de la salud mental, ¿no? Porque no hay espacios específicos en las unidades de salud, generalmente te llevan bueno, te atienden en donde están atendiendo partos o están atendiendo otros desenlaces de embarazos, y realmente esto puede llevar pues a implicaciones y a afectaciones pues más en términos psicoemocionales y de la vida, ¿no? Entonces, eso, sí hay que informarse y sí se puede solicitar y decir yo no quiero legrado y puedo solicitar alguna otra tecnología. Y eso es muy importante porque no todas llegan a estos 250 servicios, en fin, y creo que en medida que las mujeres tengan más información de qué marco les acompaña en su derecho, pues es muy importante. Y vamos a ir a un corte de estación. Bianca, quiero regresar contigo y después de escuchar a Graciela y a Carla, yo te pregunto si podemos llegar incluso a considerar el legrado como violencia obstétrica por las implicaciones que están señalando en su momento. Pero vamos al corte de estación y me respondes cuando volvemos, ¿te parece? Y a nuestra audiencia también. No se vaya, regresamos. El aborto legal en México, una lucha feminista por el derecho a decidir. En México, la despenalización del aborto inició en la Ciudad de México en abril de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó una reforma al Código Penal que permitió la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esta decisión, impulsada por la lucha feminista, el avance político del Partido de la Revolución Democrática y el contexto de la polarización social tras las elecciones de 2006, marcó un hito en América Latina, donde la influencia de la Iglesia Católica ha frenado reformas similares en otros países. El camino hacia la despenalización a nivel nacional ha sido gradual y desigual. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto, sentando un precedente que obliga a los jueces a desechar cargos penales contra mujeres que interrumpieran su embarazo. Sin embargo, la decisión no implicaba automáticamente la modificación de los códigos penales estatales, lo que dejó la implementación del acceso al aborto en un limbo legal en muchas entidades. El avance definitivo ocurrió el 6 de septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte resolvió que era inconstitucional el sistema jurídico que penalizaba el aborto a nivel federal. Esta resolución obliga a todas las instituciones de salud pública federales, como el IMSS, ISSSTE y Pemex, a ofrecer el servicio de interrupción legal del embarazo de manera gratuita y segura. Además, prohíbe criminalizar al personal médico que lo practique,
eliminando barreras legales significativas para su acceso. Hasta mediados de 2025, 23 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, entre ellas Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes y Tabasco. En estos estados, las mujeres pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin enfrentar consecuencias penales. Otras entidades como Guanajuato, Nuevo León o Querétaro mantienen aún restricciones, aunque los amparos promovidos por organizaciones como GIRE podrían generar una ampliación del derecho en el corto plazo. Los lineamientos generales para la interrupción legal del embarazo establecen que puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación. Debe ser gratuito, seguro y confidencial, y estar disponible en instituciones de salud pública. Las mujeres no deben ser criminalizadas por ejercer este derecho, y el personal de salud tiene la obligación de brindar atención, aunque se reconoce la objeción de conciencia siempre que no impida el acceso efectivo al servicio. A pesar de los avances jurídicos, la implementación efectiva del aborto legal en México enfrenta retos importantes, como la falta de capacitación del personal médico, el desabasto de insumos y la resistencia institucional en algunas regiones. Organizaciones feministas continúan trabajando para garantizar el acceso universal y equitativo a este derecho, con el objetivo de que el aborto sea reconocido y tratado como un servicio esencial de salud pública en todo el país. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos de regreso, estamos hablando precisamente sobre los servicios seguros para aquellas mujeres que decidan interrumpir un embarazo por cualquier situación. Esta iniciativa que esta consultoría, Colmena Consultoras, ha desarrollado para precisamente hacer la observancia de cómo se están ejerciendo, aplicando, implementando estas prácticas, diré, o políticas de aborto, de servicios seguros, de aborto seguro en nuestro país. Y bueno, ya Carla, Graciela y Bianca nos habían estado pues compartiendo algunos de los retos. Uno de ellos tiene que ver con evitar el legrado en los primeros 3 meses de la gestación cuando se va a interrumpir, ¿no? Entiendo que es digamos, es una práctica vieja, pero es una práctica riesgosa, es una práctica que tiene muchos en contra, que ya Graciela nos compartía algunos de las situaciones, y Carla nos decía, bueno, casi la mitad de las interrupciones de embarazo en nuestro país se están llevando por esta práctica cuando no está recomendada, cuando se tiene acceso a otras situaciones, Bianca. Y pensando en toda esta explicación, yo te preguntaba antes de irnos al corte si en algún momento incluso el que las mujeres no tengan alternativa más que el legrado puede considerarse una violencia obstétrica. Muchas gracias, Lucia. Pues retomando un poco esta perspectiva de la implementación de la política pública con estos estándares, bueno, quisiera recalcar acá que esta implementación, el uso del legrado es uno de los ejes, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos más estándares de calidad, como el manejo adecuado del dolor, el acompañamiento, la consejería, la información, ¿no? Y este proceso que verdaderamente nos lleva a la implementación de esta política pública, que hay que resaltar, menciona por primera vez, ¿no?, explícitamente el aborto seguro como tema de salud pública en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva de 2020, ¿no? Realmente tenemos poco tiempo, ¿no?, con este marco disponible a nivel nacional, pero pues ya pasaron 5 años y todavía persiste este desconocimiento, ¿no?, tanto de las personas usuarias, de cómo hacer exigibles todos estos elementos de calidad, pero también del personal de salud, ¿no?, tanto quienes proveen servicios de manera directa como el personal auxiliar o incluso personas en las instituciones
de salud, ¿no? Personal auxiliar, administrativo, de gerencia. Entonces, pues es importante un poco movernos a esta narrativa de la perspectiva de salud y no solamente del marco jurídico, de las vías legales o judiciales, ¿no? Y en este sentido quisiera yo también enfatizar 2 secciones que tiene la plataforma que podrán encontrar en observas.mx. Una es, estará disponible en breve, del monitoreo de insumos, ¿no? Justamente el legrado es una práctica rutinaria que pudiera utilizarse más bien cuando no hubiera estos insumos. Sin embargo, también tenemos datos de que los insumos, los medicamentos, la aspiración están disponibles en todos los estados, en las unidades de salud, ¿no? Entonces, no existiría esta justificación para realizarlo. Esta información la pueden profundizar en un par de meses, estará disponible también en el observatorio. Y la otra en la que quiero hacer énfasis es en el mapa de servicios, justamente retomando esto de si solamente los servicios denominados como de aborto seguro tienen que hacerlo con estos estándares, y la respuesta es no, ¿no? En realidad son las directrices para cualquier servicio de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que todos ellos deberían poder atender aborto seguro, y que cada vez lo hacen más, ¿no? También vamos a encontrar que en varios estados de la República la atención no tiene que ser necesariamente en estos servicios, pero si no está disponible, el personal debe hacer la referencia, digamos, pensando que la atención es sensible al tiempo y que queremos evitar demoras o multireferencias o multirechazos, pero que si es posible hacer esta referencia inmediata para que las mujeres puedan ir a un servicio que tenga disponibles estas tecnologías, pues esa es la mejor práctica posible. Aún así, bueno... Perdón, Bianca, ¿sí? Creo que quisiera recuperar y enfatizar esta parte, Carla, de lo que sería el legrado y esta pregunta que hacía, ¿no? Yo de si podríamos considerarla en su momento como una violencia obstétrica, es decir, no está recomendada, hay otras opciones, digamos, puede que el personal médico desconozca las otras opciones, pero habría que trabajar porque siento que es como obligar a las mujeres incluso a que pasen un mal momento cuando interrumpen un embarazo, es decir, como un castigo todavía que se sigue mirando incluso por el personal médico. Sí, yo creo que has tocado un tema crítico, y es la capacidad del personal de salud para atender bajo los estándares recomendados, y cómo existe un trabajo pendiente desde el propio sistema de salud para hacer capacitación continua y migrar de estas prácticas que no son las recomendadas, pero que quizás son las que el personal de salud ha utilizado durante sus años de experiencia, y es difícil hacer ese cambio en la práctica clínica. Entonces, de alguna forma también lo que estamos monitoreando en el observatorio es esta brecha todavía en la calidad de la atención. Como Bianca ya decía, las dimensiones de la calidad van más allá de las tecnologías, y me gustaría aprovechar para enfatizar sobre lo que Bianca ya planteó del mapa de los servicios. En la plataforma hay una pestaña donde tenemos un mapa, está basado en la tecnología de Google Maps, y ahí se pueden identificar estos servicios que han sido denominados como servicios de aborto seguro, y los podemos ubicar por entidad federativa. En el mapa se puede filtrar con base en las entidades federativas para hacer un sondeo sobre los servicios que están disponibles en una entidad, y también podemos hacer una clasificación o un filtro por el tipo de institución que opera esos servicios. De entrada, para quienes toman las decisiones, puede hacerse este mapeo para saber quién está operando los servicios que han sido publicados por la propia Secretaría de Salud. En la página del Centro Nacional de Equidad de Género están esos directorios, y nosotras hemos tomado esa información para ubicarlo de una manera georreferenciada a este mapa,
que es de muy fácil acceso para las usuarias y cualquier persona que quiere ubicar un servicio de aborto seguro puede entrar muy ágilmente a ubicar dónde están esos servicios. Lo que nos gustaría comunicarle a las mujeres y a las personas que escuchan este programa es que estos servicios, que además son un derecho humano, un derecho a la salud, son servicios esenciales y hay una red disponible de estos servicios en todo el país. Estas unidades se pueden ubicar en la pestaña de observas.mx. Hay un mapa, al entrar directamente a la página se puede ver el mapa. El mapa es de fácil acceso para alguien que está utilizando su teléfono celular y al desplegar la información de cada unidad de salud podemos ver, por ejemplo, información útil como los horarios de atención, la ubicación precisa y hay una forma de navegar también con los buscadores de rutas para llegar al servicio y tenemos instalada ahí una herramienta en donde en caso de que las mujeres hayan utilizado uno de estos servicios, se pueda contribuir con su experiencia sobre la atención. Al entrar se despliega una serie de preguntas, de campos para que las mujeres puedan evaluar con base a estrellitas, como hacemos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, a una cafetería y queremos decir cómo fue la experiencia. Y entonces así tenemos puesta a disposición de las usuarias esta herramienta. Es una herramienta anónima, no se solicita ningún tipo de identificador para las personas, pero sí existe la posibilidad incluso de dejarnos un comentario sobre cómo fue la experiencia en estos servicios. Y esta información, discúlpame, Lucía, adelante. No, y eso está muy bueno, porque es decir, pensando en la audiencia, ¿no? Si yo vivo en el Estado de México, en Jocotitlán, y quiero acceder a un servicio, puedo ver el mapa y puedo ver cuál es el servicio que me queda más cercano, cuál es el horario, cómo puedo llegar, y no tengo necesariamente a lo mejor que pasar por el centro de salud que está probablemente muy cerca de mi casa, pero que, como ustedes decían, ¿no? Me va a llevar a otro lugar y voy a terminar finalmente en ese lugar, ¿no? Que podría haberme ahorrado y que voy a tener una atención muy distinta a este procedimiento que está, o si yo vivo en Michoacán o en la Ciudad de México, pensando, yo lo pienso sobre todo porque luego somos muy dados a pensar que lo que tenemos en la ciudad pues lo tiene todo el mundo y no es así, ¿no? Estas disparidades de el acceso a los servicios es muy fuerte y el hecho de que las mujeres podamos acceder y mirar qué servicio me queda más cercano, ¿no? Y después calificarlo me parece también muy, digamos, muy oportuno en términos de poder decirle al personal cómo nos sentimos, Graciela, cómo fue esa experiencia, que insisto un poco con lo que decía al inicio del programa, ninguna mujer va festejando, digamos, el tener que interrumpir, ha sido un proceso de reflexión, es una decisión muy seria que toman las mujeres y tienen que tener esa respuesta también de quien las atienda, de que ellas han pasado por una reflexión profunda y quitar cualquier posibilidad de maltrato en este ejercicio del derecho. Sí, tal cual lo mencionas, las mujeres, las personas que tenemos la capacidad de gestar, pues muchas veces tenemos que tomar decisiones y no hay que dejar de lado algo que además mencionó ya la Corte y lo estableció la Corte, que es la autonomía reproductiva, ¿no? Nosotras tenemos la capacidad de agencia, algunas mujeres pues con ciertas barreras y dificultades para decidir, como decías al inicio, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, o incluso utilizando métodos anticonceptivos y que fallen, necesitas acudir a un servicio de salud, que nosotros estamos apostando a que sea un servicio de salud público, gratuito, que esa es como la responsabilidad también del Estado, de otorgarnos la posibilidad de tener un aborto en las mejores condiciones físicas, técnicas, en términos de derechos humanos y como una experiencia positiva, ¿no? Porque al final el acceder a un aborto es también el reivindicar de cierta manera el derecho
de las mujeres a poder decidir si quieren o no ejercer la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, los servicios, como decíamos hace un rato, los abortos se atienden en distintas unidades de salud, y lo que estamos optando con el mapa y con esta información de monitoreo es que las personas usuarias de los servicios sepan a dónde pueden acudir, a dónde pueden, cómo pueden evaluar los servicios. Es muy importante que desarrollen de la manera más personalísima cuál fue su experiencia, ¿no? Porque justo es lo que nosotros queremos recuperar. Cuál fue su experiencia, qué se podría mejorar, en fin, obviamente si el servicio fue gratuito, si la atendieron en un tiempo prudente, es decir, si no hubo una dilación en la atención, en fin, una serie de preguntas muy simples que buscamos que respondan y que nos van a servir para conocer cómo está la situación de estas atenciones en el país y que finalmente nos van a dar un panorama del estado de la cuestión, ¿no? De cómo estamos en ese sentido. Bianca, querida, tenemos 1 minuto y medio para cerrar esta conversación. ¿Qué tanto la autoridad, porque ustedes decían al principio, esto va a servir también para quienes tomen decisiones, que son las autoridades, los funcionarios, las funcionarias públicas? ¿Qué tanto está en su prioridad el evaluar estos servicios de aborto seguro? Bueno, un poco este ejercicio parte de la experiencia de, en su momento cuando estuvimos en ese rol, pensábamos que era muy importante tener más acceso a la información, ¿no? Y a la información pues más rápida, aunque se hacen ejercicios de supervisión en todo el país, pues en el momento que la federación va, pues se acomoda todo y todo parece estar perfecto, ¿no? Pero eso no da el pulso de cómo suceden estas cosas en la cotidianidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que puede seguir siendo un instrumento valioso para las personas tomadoras de decisión. Creemos que también hay apertura a poder trazar estas áreas de oportunidad que creo que son ampliamente conocidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, evidencia de algunas faltantes o áreas de mejora posibles en cuanto a los sistemas de información, ¿no? La importancia de hacer este ejercicio de transparencia, el tener una línea base para partir de ahí, creemos que va a ser muy importante para el Estado mexicano que ha tenido estos avances, pues frente a estos retrocesos que también vemos en políticas globales y regionales. Y que es importante recalcar, y con eso quisiera despedirme, sobre todo para la audiencia en general de las diferentes entidades federativas, que pueden encontrar el servicio que ustedes necesitan precisamente entrando a esta página de observas.mx y ahí poder ubicar el servicio de salud que da con una atención especializada, pues eso, la interrupción del embarazo de una manera segura, que eso es lo que queremos. No queremos que las mujeres fallezcan, no queremos que las mujeres queden con secuelas terribles por una mala práctica. Queremos que vivan y que vivan bien. Así que gracias Carla, Graciela, Bianca, a Colmena Consultoras por estar esta mañana aquí presentándonos este observatorio y a la audiencia. Vamos a ir un corte de estación y regresamos para seguir hablando de otros temas también muy importantes para todas nosotras. No se vaya, volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 22 de julio de 1981 se celebra el Día Internacional por la Reivindicación del Trabajo Doméstico de las Mujeres, una fecha dedicada a reconocer y valorar el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres en el hogar, esencial para el bienestar de las familias y el funcionamiento de la sociedad. El 25 de julio de 1932 nació en la Ciudad de México Esperanza Brito de Martí. Fue una destacada periodista y activista mexicana, reconocida por su incansable lucha por los derechos de las mujeres. En 1972 fundó el Movimiento Nacional de Mujeres, dedicado a la defensa de los derechos femeninos y la equidad de género en el país. El
25 de julio de 1955, nació en Monterrey, Nuevo León, Marisela Pando Moreno, destacada científica mexicana. Reconocida como una de las primeras agrónomas del país, se especializó en ecología de ecosistemas terrestres y en el manejo y restauración de zonas áridas y semiáridas. El 26 de julio de 1925, nació en Barcelona, España, Ana María Matute Aucejo, famosa escritora. Con una prolífera carrera literaria, Matute ocupó el asiento K en la Real Academia Española y recibió el Premio Cervantes en 2010, además de ser propuesta para el Premio Nobel de Literatura en 1976. El 27 de julio de 1927, nació Túnez Giselle Halimi, escritora, abogada y activista feminista francesa. Fue una figura prominente en el movimiento feminista durante la década de 1970 en Francia. Se destacó por su participación en el Manifiesto de las 343. El 27 de julio de 1999 se creó el Instituto Sudamericano de la Mujer por Ley, un organismo dedicado a promover y proteger los derechos de las mujeres en el estado de Baja California Sur, México, fortaleciendo así las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de género y combatir la discriminación. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya regresamos de este corte. Les recuerdo que tenemos nuestros números de cabina 5535084761 y saludo también a quienes nos siguen en las redes sociales a través de Facebook como CIMAC Noticias, ahí nos va a encontrar, y también en las diferentes plataformas, tanto en X como en Facebook, pues todos sus comentarios de lo que le quiera compartir con nosotras, lo puede hacer a través de estos hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista, y también saludar a la audiencia que se suma en esta transmisión simultánea, Radio Monarca, a saludos a Contepec en el estado de Michoacán de Ocampo, también a Radio Joco en el 106.9 de FM, que está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Saludos a la audiencia y a quienes nos están siguiendo y compartiendo comentarios. Gracias a través del chat que tenemos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar un pequeño giro para hablar de un concurso de videos cortos. Es muy importante también empezar a hablar desde la ciudadanía de lo que está ocurriendo precisamente y con el cambio climático, las afectaciones, cómo estamos viviendo, qué cambió, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a hablar, y está ya Cinia Carranza López. Ella es coordinadora general de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias. ¿Cómo está, Cinia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Cuéntanos este concurso de videos cortos, Tu Voz frente al Cambio Climático, de qué se trata, cómo surge la idea, por qué es importante, en fin, todo lo que haya que compartir sobre este concurso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues primero muchísimas gracias por este espacio y es un gusto saludarte. Bueno, les platico que este concurso surge de un proyecto más amplio que lo que busca es hacer visibles a todos los grupos vulnerables que no han sido tomados en cuenta en la construcción de las políticas públicas de cambio climático. Estamos hablando de mujeres, de jóvenes, de personas de la tercera edad, de la población LGBTQI+, de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. Estos grupos se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad y la idea es que podamos escuchar sus voces, que nos digan cómo están viviendo las afectaciones del cambio climático y sobre todo también que nos digan cuál es la mejor forma en que se les facilitaría participar para que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en todas las acciones de cambio climático. Entonces, en ese marco es en el que se da este concurso.
¿Cómo estamos en México, Cinia, en relación a la política precisamente que se vaya a desarrollar, que se esté desarrollando para mitigar, es la palabra correcta, tú me lo dirás, los impactos de cambio climático? Sí, bueno, en cambio climático se habla de mitigar y también de adaptarse. La mitigación es cómo vamos a disminuir los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Es la causa. Y la adaptación son los efectos del cambio climático. Esto tiene que ver como todos estos cambios en el clima que están afectando pues nuestra vida diaria y están poniendo en riesgo las actividades productivas, la infraestructura y la misma vida en el planeta. Entonces, eso es adaptación. Y dime una cosa, China, veía hace unos días precisamente un reporte que llegaba de que las mujeres están siendo, digamos, o están viviendo mayores vulneraciones a producto de este cambio climático, están teniendo afectaciones fuertes. Cuéntanos un poco qué está pasando con ellas y si en México hay zonas con mayor gravedad que otras. ¿Ustedes qué han encontrado? Sí, por supuesto. Las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad ante el cambio climático y esto tiene que ver por sus condiciones de vida. Primero, porque muchas mujeres no tienen acceso a toda la información y capacitación. Las mujeres también, algunas no tienen acceso a las mismas oportunidades económicas que los hombres. O sea, hay mucha desigualdad y esta desigualdad genera que las mujeres se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad. Las mujeres además viven violencias de todo tipo y con el cambio climático se acentúan estas violencias. Entonces, estamos enfrentando una crisis que el cambio climático está exacerbando estas desigualdades y violencias hacia las mujeres y las están colocando en un estado de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, ante un evento climático como un huracán, una inundación o una sequía, las mujeres a veces tienen que enfrentar solas esta situación con sus hijos. Entonces es una condición pues absolutamente desigual. Pensemos en Acapulco, ¿no? Por decirte algo. Vimos las escenas de las condiciones en las cuales quedó el puerto y lo que le implicó precisamente a estas mujeres que trabajan, viven y enfrentar una situación así. Es tremendo. O sea, acuérdense que las mujeres vivimos a veces dobles o triples jornadas y muchas mujeres son madres solteras. Entonces, enfrentar esta situación es tremendo. Y además se vuelve complicado, es decir, en México hay, te pregunto, ¿alguna zona más afectada que otra por producto del cambio climático? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, el sureste es muy vulnerable o está en grande riesgo principalmente por ciclones. Cuando digo ciclones tiene que ver con huracanes, con tormentas, con mar de fondo, una serie de condiciones, pues lo vimos en Acapulco, lo estamos viviendo en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en donde se están viviendo este tipo de eventos climáticos cada vez más recurrentes y más fuertes. Y por supuesto que las mujeres más marginadas pues sufren mucho más, las poblaciones marginadas y entre ellas las mujeres, ¿no? En el norte del país pues se sufren sequías importantes, heladas, que también pues en las condiciones de marginación pues es mucho más difícil poder soportar estas condiciones climáticas que la gente que tiene otros medios para poder adaptarse, tener una casa adecuada, tener calefacción, tener una serie de condiciones que la gente con marginación no tiene. Y en ese sentido las mujeres son mucho más vulnerables. Y otra cosa importante, que ante eventos climáticos extremos, las mujeres viven mucha violencia, ¿no? Se tienen que irse a refugios,
muchas veces son violadas o se reproducen los mismos esquemas a donde las ponen a ellas a trabajar, a limpiar, a cocinar, etcétera. Y pienso lo que estamos viviendo hoy en día, mi querida, en términos de estas lluvias que son atípicas. Hoy se habla del monzón mexicano. La verdad es que tiene muy poco que se habla de esto. Yo pensaba en otros lugares, es muy común a escuchar el monzón. Esto es parte del cambio climático y aún las mujeres que estamos en la ciudad estamos enfrentando también estas consecuencias del cambio climático. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Acuérdate, por ejemplo, que las mujeres son las responsables, que no debería de ser así en la mayoría de los casos, en las familias, de abastecer de agua a la familia, ¿no? Entonces, en las ciudades está escaseando el agua y se tienen que levantar a veces, hacer filas a las 3, 4 de la mañana para alcanzar la pipa y poder llevar agua a su casa. Y esa agua muchas veces la llevan cargando en cubetas, en condiciones muy complicadas, ¿no? Y fíjate que creo que eso es muy importante y no estamos cambiando de tema porque pensemos que en este concurso de videos cortos tenemos que tratar de retratar lo que se está viviendo, y en la ciudad también se están viviendo cambios y afectaciones por el cambio climático. Colonias que antes no habían sufrido problemas de agua y hoy lo están sufriendo, y que no son las colonias tradicionales o las alcaldías, y pienso en la Ciudad de México, que uno sabía que la calidad del agua, la escasez del agua era parte de la vida cotidiana, y cuando uno habla de pipas pensamos así, son esas mismas alcaldías. No, lo que creo que estamos mirando es cómo la gentrificación, pero también el cambio climático ha llevado a que colonias, alcaldías que no habían tenido problemas de agua, hoy empiezan a tener, y eso cambia la vida cotidiana de las mujeres. Y la idea es que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las mujeres, podamos retratar en videos cortos, mi querida, ¿Qué duración tiene que tener el video? ¿Cómo se hace llegar esa información con ustedes? Claro que sí, querida Lucía. Esto que estás diciendo es muy importante del contexto de la Ciudad de México, y justo es lo que queremos que nos platiquen. Es un video de 2 minutos que lo puedes grabar desde tu celular. Lo único que pedimos es que pongan el celular de manera horizontal y que nos platiquen cómo están sufriendo de manera personal el cambio climático, qué es lo que están viviendo y qué proponen para que su voz y todo esto que están viviendo sea escuchado y tomado en cuenta para tomar acciones a resolver en específico la problemática que están viviendo. Y la idea es que este videíto nos los manden por WhatsApp, o sea, lo más sencillo posible. ¿Cuál es el número al cual hay que enviar estos videos? Dame un segundo porque no me lo sé de memoria, pero en un segundo te digo cuál es el número a donde hay que mandarlo para que lo envíen ahí. Pero bueno, en lo que encuentro el número, te comento que esta vulnerabilidad de la que estamos hablando, pues se va acentuando en la medida que vas identificando ciertas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer de una zona urbana a una mujer indígena o afro, ¿no? O una mujer que además de todo es afro, es indígena, afro, vive marginación y que además es lesbiana, ¿no? Entonces, las discriminaciones se van sumando y ya aquí la producción encontró rápidamente el número. Aquí lo tengo yo también ya, pero si quieren díganlo ustedes. 951-123-6943, ¿cierto? Así es, ese es. Pues ese es el número al cual tienen que enviar su video, 2 minutos,
y colocar la cámara en horizontal, ¿sí? En horizontal. Y vamos a recibir estos videos hasta el 9 de agosto. O sea que tenemos un mes todavía para... No, ya no. Menos de un mes. Tenemos menos de un mes. Yo todavía estoy pensando que estamos iniciando julio, pero no es así, mi querida. Nos quedan Cinia. como 15 días por ahí, un poquito menos. ¿Hay alguna página donde puedan acceder a la información para este concurso? Sí, bueno, lo pueden buscar en Facebook, en nuestras redes sociales de ECO, EECO, son las siglas de ECO. Lo pueden buscar, es ECOAC en Facebook, o también en nuestra página web, que es ecoeeco.org.mx. Y a través de de estos videos, de esta construcción de testimonios, ¿qué van a hacer ustedes? Fíjate que esto es muy importante, porque toda esta información son insumos para armar una guía metodológica dirigida a las diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de tomar en cuenta la participación ciudadana para las acciones de cambio climático. Entonces es facilitarle a las instituciones estos mecanismos de consulta de participación ciudadana, porque lo que hacen muchas veces es, tienen un formato o algo así, lanzan esta participación y llegan los hombres o las personas que se enteran, que tienen acceso, pero no tienen mecanismos diferenciados hacia cada uno de los grupos para poder invitar y tomar en cuenta a la gente. No es lo mismo, como decíamos, una persona que está en la Ciudad de México, que tiene acceso a un sinfín de formas de comunicación, a una persona que está en una comunidad indígena. Este tipo de cosas. Entonces tenemos que buscar la manera en que realmente se escuche la voz de las personas que sobre todo son más vulnerables, ¿no? Y nada más recordar a nuestra audiencia, porque ya estamos cerrando esta entrevista, que este concurso precisamente se trata de un video corto de 2 minutos que se solicita que, si lo haces con tu celular, sea de manera horizontal, que expliques cuál es la afectación que estás viviendo y cómo crees que podría solucionarse. Y una vez que hagas este video de 2 minutos, lo puedes mandar vía WhatsApp al 951-123-6943 para que pues esta organización pueda ir construyendo esta guía metodológica que le haga llegar a las autoridades. Así que la invitación está abierta. Cinia, a la población, ¿quisieras mandar un último mensaje para motivar a que hagan estos videos? Claro que sí. Fíjense además que estamos haciendo una página web que va a ser de información de cambio climático, pero de manera participativa y con un lenguaje muy sencillo. Y la idea es que esta página web, que luego ya les pasaremos la dirección de esta página, a todos los que se inscriban se las vamos a mandar, se van a publicar los mejores videos en esta página web y en redes sociales muy importantes como la de la Comunidad Mexicana Climática, como en ECO y como en otras organizaciones, para difundir toda esta información que nos están compartiendo y hacer que se escuche. Y pues ya nos dirás cómo les fue con el concurso. Te pido que nos hagas saber qué llegó, cómo la vieron, etcétera. Cinia Carranza López, para poder darle seguimiento a ello. Con muchísimo gusto, seguramente van a ver cosas muy interesantes. Eso fue todo en el episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios a través de nuestras distintas redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.